No se antoja. ¿Listos? Araceli no se conectó, ¿eh? Ya le mandé el link. A ver si... Estar pendiente. ¿Y no la tienes en el WhatsApp? En el... ¿Por No, tu en el Face. Para que Ya le dije, ya ¿Ya? la... Ok, ya le mandé. Bueno, bendito Dios, gracias por este tiempo que nos vuelves a reunir en tu santo nombre. Agradecidos de que tus misericordias son nuevas todos los días y que, bueno, nos das siempre una oportunidad para volvernos a ti, para seguir conociendo, para seguir caminando y buscando tu santo rostro, Señor. Que al final de cuentas, pues ese debe ser pues nuestra misión en la vida, abocarnos a buscar tu palabra, tu verdad, y solamente eso lo podremos descubrir a través del conocimiento, del sacrificio y vida de nuestro Señor Jesucristo. Tu Espíritu Santo nos revela estas cosas a los no entendidos que éramos nosotros, y ahora nos permites a través de el Espíritu, de nuestro Espíritu y del Espíritu Santo, poder conocer estas cosas que tienes vedadas para el resto del mundo. Te doy gracias porque te pareció bueno presentárnoslas a nosotros, y pues nuestra obligación es que, bueno, como tenemos tantas cosas buenas, necesitamos compartirlas con aquellos que no tienen este conocimiento. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar con el 7, ¿verdad? Sí. Problemas del matrimonio. Este capítulo nos lo vamos a brincar porque no existe. Ay, no hay problema. ¿Verdad que estamos en la gloria? Dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Lo dije al revés, ¿no? No sé. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre, el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarse. Está libre de mujer, no procures casarte. A ver, permítanme un segundito, nada más. ¿Sí, bueno? ¿Sí? Listo. 27. Estás ligado, mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se las quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para su provecho, no para tenderles lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento se acerquen al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriera, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero el juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea que Pablo, ¿no? Que escribió esto, te exhorta que mejor no te cases. No, nunca dijo eso. Pero como que la parte de no estar casada como que es más fortuna que no estar casada, que estar casada. Porque Tampoco dijo eso. hace mucho la comparación, pero cásense, pero mejor, si no se casan es mejor, y como que lo dice mucho, ¿no? ¿O no? ¿Pero mejor en qué? O sea, no sé, pues porque vas a servir mejor al Señor. O sea, tú ya no puedes servir al Señor. No, pero él como que hace mucho esa comparación, no habla de las dos partes de estar casada y no estar casada y como que lo hace más, o sea, como que es mejor no estar casada. ¿Es no mejor no estar casada? Ajá. Depende. Si mi apuramiento es casarme, pues va a estar gacho que yo viva soltera. Sí, porque te vas a sentir con esa necesidad. Pero por eso, pero la parte de no estar casada como que tuvieras mucho más beneficio, no estar casada. No dijo eso. ¿No? O sea, si tienes eso parte, bueno, Daniel aquí nos va a explicar, yo si me equivoco me corriges. Una cachetada. Porque ahí habla que si uno tiene el don de continencia, pues obviamente puedes estar como Pablo. Pero si no lo tienes, entonces mejor que te cases, o sea, aparte de eso. O sea, todo parte de ese punto. Si tienes el don de continencia, quédate sin casar para las cuestiones de la fornicación. Dice, por eso dice en el 2, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. O sea, ¿cuál es ese? Relaciones sexuales. ¿Sí? Relaciones sexuales. O sea, es un deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido,
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, nada de me duele la cabeza, Me duele la panza. me duele la panza, hoy no quiero. Hay problemas con eso, o sea, hay una consecuencia de eso. A no ser, o sea, la única condición en que pues a lo mejor sí te puedes abstener es por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse en qué? En orar. En sosegadamente la oración, y después de eso volver a juntarse en uno para que no los tiente Satanás. Ahí no tendrá, es que puedes engañar al esposo o al te va a engañar. A ver, ajá. ¿Tiene que ver con eso? ¿Ya comieron allá? Sí. ¿Están llenitos? Sí. ¿Se les antojan los tacos? Sí. No, yo ¿Sí? ya no. No, yo no. Todo lo ¿Por que qué? porque ya comí mucho. Porque comimos en casa. Así es que cuando pase la secretaria de longaniza, ya no se te va a antojar porque comiste en casa. ¿Están de acuerdo allá? ¿Cómo? Que no le entendieron. O sea, cuando uno come en casa, difícilmente se nos antoja lo de afuera, ¿no? Ajá. Sí. Si yo, por ejemplo, como bien en casa, ¿ustedes creen que se me va a antojar la secretaria de longaniza, de maciza y de cuerito? No. O sea, es más Para difícil nada. que caiga por esa parte. O sea, va a ser más difícil que yo pueda ser tentado por Satanás por esa razón. ¿Sí vamos bien? Sí. Y todo esto por causa de nuestra incontinencia. Y esto es importante, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, o sea, como una sugerencia Ah, esto es una sugerencia. de Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Lo que te digo, como que Bueno, no sé, es que él habla mucho de esa parte, ¿no? Que fueran como y el él. 9, El 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que quedarse, que estarse quemando. así es. Ajá. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, y no el Señor, perdón, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Este es orden de Dios. Ya se casaron, ya se tienen que quedar ustedes juntitos. Y si se separa, quédense sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera sus hijos están inmundos mientras que ahora son santos. ¿Qué significa esto? Que si tu marido es inconverso y tú, o sea, tú eres creyente, o sea, porque tú eres, o sea, tú puedes hacer Tú puedes hacer que él crea que él crea y viceversa. y viceversa. Si el marido es creyente y ella no, él puede hacer que oye, ella crea. Dani, pero ahí no entra la parte de la cobertura, o de que porque tú ya estás con Dios, o sea, también ya el, como la otra vez les preguntaba yo, que si tú ya te bautizaste, tu familia ya está protegida por Dios. No, ahí no entra eso. Es que no va sobre, bueno, ese tema de cobertura es otro punto y aparte. Ajá, De hecho, la Biblia no menciona. eso va, más que... Yo que recuerde no lo tengo muy presente, sobre todo esa palabra de cobertura. También tiene otro tipo de uso hoy en día, como que, por ejemplo, ustedes están bajo mi cobertura. Ajá. Si esta fuera mi iglesia, ustedes me pertenecen casi, entonces mi iglesia los apoya, les da mi nombre, les doy prestigio, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema.
Sí. En este caso no es que uno esté cubierto, sino que tiene la oportunidad de conocer de Dios. O sea, porque tú con tus hechos o tus frutos puede que él se acerque a Dios. Y al mismo tiempo los hijos son santificados. De esa forma, si no serían inmundos. Pero si el incrédulo dice, no, está bien loca, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea que si eso te causa conflictos, golpes, insultos, es mejor separarse. Ujú, No sé si es válido ahí. claro. Dice el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá, o sea, no es un hecho que así sea, harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esto ordenó en todas las iglesias. Este es importante, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese así. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Si la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Si ustedes van todos los domingos puntuales a la iglesia, ¿por eso son cristianos? No. No, Él los hace cristianos. Obedecer los mandamientos. La obediencia en su palabra. O sea, entonces, si yo nací judío, o sea, la circuncisión no me hace judío, sino el seguir los mandamientos que vienen ahí en su palabra. Sí. O sea, no podemos tener así como denominación. ¿Sí? Así es. Y en este caso, si yo fui judío, me circuncidaron y ahora decido creer, pues ya no hay nada que yo pueda hacer, o sea, así me quedo. Pues sí. Si yo, por ejemplo, llegué en Cristo tatuado, ¿qué voy a hacer? Creo que ahorita ya se puede, no sé si está caro o barato, no tengo Pero idea. sí te puedes- Trataré a lo mejor de borrarme eso porque sé que no le agrada a Dios, pero digo, ya llegué así. Sí, sí, porque él sí te hace, cuando te acepta te perdona tus Ujú. pecados, ¿no? Él se olvida de tus pecados. O sea, así quédese. Dice, fue ya, no, la 19, la circuncisión nada es y la circuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. O sea, nosotros somos esclavos de Él. Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Cómo es hacernos esclavos de los hombres? Estar trabajando para ellos nada más. Ujú. O, por ejemplo, pedir prestado. Ahí ya tu trabajo, tu esfuerzo y tu sueño se van para alguien más. Por precio, pues, te compras. En el 25 entra el tema de las vírgenes. Así no entiendo. Más bien la costumbre en aquella época, si yo por ejemplo tengo una hija virgen, a lo mejor es mi deseo pues darle el matrimonio, que tenga su esposo. No era en muchos de los casos que escogiera ella a su esposo, sino ya eran matrimonios por, ¿cómo se llama? Conveniencia, Por acuerdo. por acuerdo. Por acuerdo. Entonces, quien tenía ahí la máxima autoridad era el papá. Entonces, si él dice, pues que las vírgenes se queden así, no pasa nada. Pero si tú consideras que quieres casar a tu hija, no pecas, o sea, está bien. Lo que nos quiere evitar, ¿qué sería? 28. Más también si te casas no pecas. Y si Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la
quisiera evitar. ¿Es cierto que los casados tienen aflicción en la carne? Que levante la mano el soltero. Ya no. A ver, platíquenme. Más también si te casas no pecas, y si la Sin doncella se intimidades. casa no pecas, pero los tales de una aflicción. ¿Cómo? No escuché. Si tienen, o sea que si como casados Una aflicción. tienen aflicciones en la carne. ¿O saben qué es una aflicción en la carne? No, en sí no. Los celos, ¿cómo se sienten los celos? Ajá. Eso sí. ¿Cómo se siente el hambre? El enojo. ¿Cómo se siente el enojo? el- ¿Cómo se siente la preocupación? Todos son esos. ¿Cómo se siente la necedad de la esposa? ¿Cómo se siente la necedad del marido? Sí, esas son aflicciones, ¿no? Todas las cosas que... ¿Cómo se comparten los olores? Los sabores. Todo eso es aflicción en la carne. Ajá. Entonces la pregunta aquí, si uno se casa, ¿hay aflicción en la carne? Pues no debe de haber. Ay, dice que debe haber... Pues sí debe de haber, ¿no? ¿Cuántos años llevan de casados, suegro? Pues tienen mucho, ¿no? Yo llevo... ¿Cuántos llevan? Y un soltero tiene toda la cama para él solito, La el quincena, control para él solito, La quincena. la quincena para él solito, ¿no? Jugo, el yogur. O sea, ¿qué aflicción de la carne tiene el soltero? Ninguna. ¿Celotes? No tiene aflicción. Por eso ustedes decían que debe de tener, pero ustedes tienen, ¿cuántos años tienen de casados ustedes, por ejemplo? Ya vamos para 40. O sea, ¿y no tienen aflicciones en la carne? ¿O no han tenido? Claro. Claro que todos yo creo los hemos tenido. Pues todos tenemos. Todos. Ahora, ¿me recomiendan el matrimonio? Yo sí. La verdad. Yo hasta los 27 años Le voy a hacer caso a Manuel. era más feliz que cuando me casé. Digo, no en el aspecto de renegar, pero tienen preocupaciones que no tenía uno de soltero. Pues sí. ¿Pero Sino lo que recomiendan? vive uno como... Pues sí, después hace falta tener con quién vivir, pero sí vienen más preocupaciones. Cuando realmente tu matrimonio está en la cobertura de Dios, pues yo creo que es muy recomendable. Siempre las experiencias que traemos, porque obviamente uno vive Fuera. fuera de la cobertura de Dios y pues nos va como en feria, ¿no? O sea, no hay como que una, digamos que una sana relación hasta que uno conoce a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que, pues para mí la respuesta sería esa. Si estás en... si eres hijo de Dios, por supuesto que, y si es tu anhelo, pues por supuesto que es muy recomendable, ¿no? Pero si su pareja está en contra, que no quiere, va a estar difícil. Exacto. Bueno, entonces, llegamos al entendido que si me quedo soltero está bien, y si me caso, pues también está bien, ¿no? Sí, porque de todos modos hay consecuencias. Se queda uno soltero, pues ya después cuando tiene enfermedades está solo. Pero también casado, pues tiene preocupaciones. Ahora sí que hay que escoger lo que uno quiera. La conveniencia. Sí. Entonces, ese es el mismo punto al que llega Pablo. O sea, si quieres casar, pues no pecas, o sea, está bien. Pero te recomiendo, dice el 32, quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo,
de cómo agradar a su mujer. Pero aquí habla de alguien que sirve al Señor, pero Ujú. si no lo sirve también es un desastre, si no se casa. Obviamente quien está leyendo esto es porque le interesa conocer de Dios. El Señor, sí, sí. Entonces, en ese caso, el soltero busca agradar a Dios, pero el casado busca agradar a su esposo y busca las cosas del mundo, que es dónde vivir, qué van a comer, dónde trabajar, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, Sí. son las aflicciones también, ¿no? Que Y conllevan entonces la diferencia entre la casada y la doncella es la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para su provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley a su marido, vive mientras su marido vive, pero si su marido muriera, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, no con el de la esquina o un incircunciso o un no creyente. ¿Sí? Ah, Sí, Y entonces dice en el 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Según el juicio de Pablo. ¿Sí vamos bien? sí, ¿Quedó clara esta parte de del matrimonio y sus problemitas? sí. Sí, Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Dudas? no. No, A ver, explíquenme. es lo Araceli. que habíamos visto, es lo que habíamos visto anteriormente
de que por ejemplo que voy a una fiesta y estamos ahí y a un hermano mío yo sé que le gusta el trago, pues yo no me voy se ofrece una cerveza y si me dan ganas, pero no me la voy a tomar porque sé que es más débil él que yo y él va a caer. Ujú. A él se le va a antojar y a lo mejor se le hace fácil ir y allá escondido se avienta una. Algo así, ¿no? Más o menos, sí. Aquí, por ejemplo, bueno, literal, o sea, va enfocado hacia los ídolos. ¿Qué sería algo sacrificado a los ídolos hoy en día? Pues una fiesta por la patrona de no sé quién, ¿no? Ajá. O sea, por una virgen, por ejemplo, en los pueblitos que hacen, o aquí mismo en la ciudad que hacen la fiesta de tal pueblo, ¿no? Esas comilonas, ¿no? Que van los danzantes, que llegan las bandas, que incluso la gente regala la comida. Sí. Todo eso está pues dedicado A santificar a los ídolos, ¿no? sí, o sea, está ofrecido a los ídolos. Hay gente que obviamente, bueno, ya pues conoció, más bien vivió toda su vida en ese tipo de situación y de repente pues ya empieza a escuchar el evangelio y le gusta, o sea, empieza a conocer de Dios y otra vez la vuelven a invitar a una de estas fiestas. Y va. Puede pensar, híjole, voy o no voy, estará bien o no estará bien, van a estar mis amigos, ¿qué hago? Yo sé, o sea, como yo ya tengo más ratito andado en esto, sé que pues esa virgen nada es, que no tiene poder, que no tiene autoridad, que no ve, que no habla, que no camina, no hace nada. O sea, eso yo lo sé. Que si yo voy a comer y doy gracias a Dios, pues esa comida no me va a hacer nada. Pero a lo mejor quien va empezando, que es débil en la fe y que piensa que comer está mal, porque piensa que está mal, va a pecar. Sí, porque te va a ver a ti, va a decir, bueno, si él lo hace, y él se supone que es, pues no sé, que está en la fe, pues no creo que sea tan malo, ¿verdad? Ujú. Pero y yo lo hago, o sea, es ocasión de caer. Exacto, porque ya habíamos visto que nosotros tenemos libertad, Sí, sí. pero esta libertad no significa que yo puedo hacer de ella como yo quiera, sino que tengo que usar esa libertad con cuidado, evitando hacer caer a mi hermano, como decía Fidel, el ejemplo de la cerveza. No es que el hermano sea alcohólico, vamos a evitar esa parte, ¿no? Que le gusta mucho la cerveza. Vámonos más bien al punto donde, no sé ustedes qué opinen. ¿Para un cristiano está bien tomar cerveza o no tomar cerveza? ¿Ustedes qué opinan? O sea, que me vean a mí en una fiesta tomando cerveza o que me vean a mí en una fiesta no tomando cerveza. ¿Cómo sería o qué opinarían ustedes? Pues por el testimonio que vas a dar, Es mejor sería tomar. no tomando, ¿no? ¿Y ustedes? Una cerveza o Nada, dos, como porque una no es mala. ¿Cómo? Depende cómo te pongas. ¿Cómo te- Pues sí, ¿no? Yo creo que Tomas una muy natural. Pero Ahora que si lo te ven tomas como 10 ya cristiano, está es mal. una invitación. Pero, por ejemplo, en este conocimiento, en lo que estamos aprendiendo de Dios, ¿ustedes opinan que es correcto tomar o no tomar? no tomo. No tomar. Ajá, o sea, como que ahí ya estamos de común acuerdo. Sí. La realidad, y todos lo sabemos, es que sí podemos tomar. O sea, tenemos la libertad de hacerlo. Pero yo sé que mucha gente piensa eso. Y sé que no es buen testimonio si ven a un cristiano tomando. Por eso prefiero sacrificar esa libertad de echarme una chelita y disfrutar yo por amor a mi hermano que es débil en la carne. Eso ya lo leímos en un principio. No sé si se acuerdan. Sí, sí. en Romanos. Se debe tomar uno nada más.
O sea, que recibamos al débil en la fe. En Romanos 14, prácticamente nos habla de esto. Sí, yo lo de pero sí, como unas 3 horas de En el 14 dice, 14:14, Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, sé que ya no voy a pensar en mi propio placer, en mi propio gusto. Porque digo, o sea, cuando hace mucho calor, una cerveza fría o una michelada fría, pues cae sabroso. Pero prefiero pasar un poquito de calor y a lo mejor tomar agua a que mi hermano piense o sea débil o diga, híjole, es que ya no quiero creer porque lo vi haciendo esto. ¿Me explico? Entonces, en eso hay libertad. O sea, tenemos libertad, pero hay que cuidar que esa libertad no sea causa de tropiezo para otros. ¿Sí vamos bien? Sí. El 9, los derechos de un apóstol. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, o los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley.
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Débiles a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Dudas? ¿Por qué dice no soy apóstol, no soy libre? Todas son preguntas. Es como si les dijera, ¿no soy Daniel? O por ejemplo, algo muy obvio, ¿no me da hambre? ¿No me da sed? Si me pegan en la cara, ¿me duele? Pues sí, soy humano. ¿Se acuerdan qué significa la palabra apóstol? Apóstoles. Eran los que predicaban el evangelio. ¿Pero qué significa la palabra apóstol? Apúntenlo, enviado. Un apóstol es alguien enviado por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces, alguien que se dedica a esto, pues tiene derechos. Y entonces aquí los explica Pablo. Él dice, o es la pregunta esta retórica, ¿no soy yo apóstol? ¿Es apóstol, sí o no? Sí. ¿Pablo es apóstol? Sí. ¿Es libre? Sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro que lo vio en el desierto. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? O sea, estos corintios. Sí. Dice el 2, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. ¿Sí vamos claros aquí? Sí. Sí. Es como si yo les estuviera hablando a ustedes. O sea, diciéndoles en este caso, ¿acaso yo soy apóstol? Pues sí. Sí, ¿por qué? Por estás destinado a enseñarnos. ¿Por haber sido qué? Destinado a enseñarnos. Enviado, más bien. Enviado. O sea, yo no me mandé solo, ¿sí? No. No. Entonces, vámonos sobre esa misma parte. Entonces, para otros, o sea, no sé, sus amigos o otros de otra iglesia,
a lo mejor ellos piensan que yo no soy apóstol, ¿ok? Era lo que pensaban de Pablo. Dice, pero para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. El 3 les dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, ¿los apóstoles no tienen derecho de comer y de beber? Sí. Sí, tiene. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? O sea, ¿tengo derecho a una esposa o no? Sí. Sí. O, por ejemplo, a una mujer que quiera servirme, o sea, independientemente si es mi esposa o no. Sí, todos tenemos derecho. Ujú. Como los otros apóstoles o los hermanos del Señor y Cefas. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, lejos de Juan Garrison y el comandante Agallón Mafafas, no conozco otros soldados que no tengan ejército. Y el ejército les provee a los soldados de todo lo que necesitan, ¿sí o no? Sí. ¿Quién les da de comer? ¿Quién les da comida? ¿Quién les da techo? ¿Quién les da uniformes? El ejército, ¿no? Por eso dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, que él se pague su comida, su fusil, No tiene caso. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Si ustedes, por ejemplo, tienen un terreno de mangos, ¿comerían mango? Sí, ¿no? Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Entonces también nos regresamos al Antiguo Testamento. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Que lo dejen comer. ¿Saben lo que es trillar? Sí. Labrar la tierra. ¿Cómo? Labrar la tierra. Labrar la tierra. Ahora, si yo estoy utilizando un buey que está trabajando en mi tierra, ¿no es justo que el buey también coma de lo que sale de la tierra? Sí. Sí, ¿no? Por eso la ley dice que no se le debe poner bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. O sea, ustedes cuando, por ejemplo, van y siembran su tierrita, no esperan que no salga nada. O sea, siempre están esperando recibir algo a cambio. Dice, si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, hace que en pocas palabras, el apóstol debe subsistir de los medios de las personas que este apóstol enseña. ¿Sí? O sea, Pablo estaba dedicado a predicar a los gentiles, ¿no? Entonces, él tenía derecho a vivir de lo que le daban, de la recolección que hacían las iglesias, ¿no? Porque él estaba de tiempo completo, él lo ocupaba. Entonces, realmente es un derecho de que quien está predicando, quien enseña, pueda tener un pago, por así decirlo. Porque así mismo lo hacemos nosotros. O sea, si uno tiene una viña, pues come de eso. Si uno tiene ganado, pues también come de eso. O sea, no pasa nada. Y aquí estamos en ese entendido que
realmente Dios mandó en este caso a Pablo a predicar, porque esto también luego se presta para que mucha gente de ahí saque provecho de los creyentes, ¿no? Entonces aquí estamos entendido que quien enseña realmente no lo hace en primera instancia por un provecho económico, lo hace por obediencia a Dios. Así es. Pero obviamente dentro de ese trabajo hay un beneficio que es que pueda tener, no sé si llamarlo un sueldo, una ayuda, no sé, ¿no? Pero que tenga ingresos. Entonces, lo que dice Pablo aquí es que él no lo tomaba para que eso no se prestara a que dijeran que él se estaba aprovechando, ¿no? De tomar dinero o de tomar de las ofrendas o de los diezmos para su propio beneficio, ¿no? Que por eso prefería él trabajar y hacer bueno, él trabajaba, hacía tiendas de campaña, pero no porque no tuviera derechos, sino porque él quería evitar el que se fuera, de que lo pudieran ahí levantar falsos testimonios, ¿no? Sobre ese punto. O sea, el 15 lo que dice es, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, de que él nunca recibió nada de nadie. O sea, todo lo recibió de Jesucristo. ¿Sí estamos? O sea, también aquí el punto es que nosotros, por ejemplo, tú nos estás enseñando a nosotros. Tú no nos estás pidiendo un peso. Cáiganse. Cáiganse. O sea, tú no estás pidiendo nada porque realmente tu corazón está en el enseñar y el obedecer a Dios. Pero nosotros... Y tengo un trabajo, gracias a Dios. Y tienes un trabajo, exacto. Pero realmente nosotros tenemos esa, pues no sé si llamarlo obligación o ese cuidado para contigo. No, o sea, al final de cuentas, o sea, Pablo les dice, él no está tocando el tema para que sí se haga en él, o sea, igual yo, o sea, yo no toco este tema para que se haga conmigo, sino para que estén conscientes de que si alguien está necesitado, o si conocen de algún apóstol o de algún pastor que esté en necesidad, es eso, o sea, que como iglesia, es función de la iglesia el proveer para esa persona, porque esa persona se dedica al cuidado de la iglesia. ¿Me explico? ¿Sí? En el 18 la pregunta es, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si se fijan en cualquier disciplina olímpica, es gente que se abstiene de alimentos, por principio de cuentas, lleva una dieta estricta, rígida, de fiestas, desvelos, durante años, para ganarse ¿qué? Una medallita. Y hacen todo eso. Bueno, nuestro galardón no es una medallita. Es la salvación, ¿no? Y la vida eterna. Nuestro galardón en sí no es tampoco ni la salvación ni la vida eterna. ¿Cuál sería? Ver a Dios y estar en su presencia eternamente. O sea, no es así, ay, me salvé en la rayita.
sino cuál sería tu meta, el conocerlo, verlo frente a frente. Pues no sé, la Biblia dice que pues lo veremos tal cual Él es, entenderemos muchas cosas. Yo no sé si ya todas mis dudas que tengo aquí en la tierra, allá arriba por así en automático me van a ser reveladas, pero pues, me gustaría platicar mucho con Él, me gustaría mucho platicar con Pablo, me gustaría mucho platicar con Jeremías, o sea, sería algo, no sé, algo que pues para mí no tiene entendimiento aún. Mi objetivo sería ese, vivir la eternidad con Cristo Jesús. Disfrutar de su presencia como dice. ¿Sí vamos bien? Sí. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, a lo mejor ustedes piensan, no, pues Daniel sí sabe y él sí se va a salvar. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si la regué? Ajá. ¿Qué tal si él no tiene misericordia de ti? ¿Qué ¿Por tal qué? si me dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? Pues sí, no todo un poco. O sea, ahora imagínense, pues, si me quiero comparar con Pablo, pues ya me fregué. O sea, si él pensaba eso, pues cuánto más me espera a mí. ¿Sí estamos claros? Sí. Sí. Esta parte que habla de los que se hizo a todos, va más enfocado, bueno, en Jeremías, bueno, déjenme se las busco ahorita. En Jeremías dice, háganse ellos a ti y tú no te hagas a ellos. Es más fácil que yo me pierda a que yo salve a la gente. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. ¿Por qué? O sea, es más fácil que yo sea jalado por el mal Sí, sí, a que yo los jale a ellos del mal. sí, sí. Por eso es la parte pues muy delicada. Hoy en día muchas personas adoptan lo que el mundo hace. Y me refiero a que adoptan lo que el mundo hace. Por ejemplo, el mundo ahorita tiene antros para bailar, ¿no? Antros para conocer gente, antros para tomar. Bueno, hay lugares o gente cristiana que hace antros cristianos con gente cristiana, con bailes cristianos en los antros cristianos, con bebidas cristianas para conocerse unos a otros. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que aquí está diciendo Pablo. El hacerse a los otros es tener empatía. ¿Qué significa empatía? Coincidencias. No. Ah, no es cierto, es como agrado. No, Oh, sí. ponerte en el lugar del otro. Dan iguales. ¿Cómo? Como empatar, como ser iguales. O sea, es ponerte en el lugar de otro. Por ejemplo, si yo hablo con un hombre de campo, quiero entender lo que es ser un hombre de campo y hacerme uno de ellos para hablarle en su lenguaje, ¿me explico? Para predicarle el evangelio en un lenguaje que él pueda entender. A los judíos como judíos, a los libres como libres. Es tan clara esta parte en el aspecto que así tenemos los evangelios. Entendemos que Juan fue el evangelio escrito como para los gentiles. Está en un lenguaje como que más generalizado. Mateo está abocado pues, hacia los judíos, es un público judío. Habla muchas cosas que tiene la ley. Los romanos es bien. Entonces, en esa parte entendemos que te haces como, no que te conviertes en. Sí, sí, vamos en eso, ¿claro o no? Sí, que no Por ejemplo, yo empático conocí, a la persona. o sea, por Para ejemplo, poder para llegar. predicarle a los T por ochos no me voy a poner hasta atrás. O para irle a predicar a las prostitutas no me voy a poner minifalda.
O sea, ese es el entendido. Esto es lo que mucha gente no ha entendido del todo. Conozco un grupo de muchachos que tocan death metal cristiano. Entonces, ellos traen las matas largas, traen tatuajes, traen anillos, perforaciones, para ser aceptos de este grupo, pues a lo mejor de que son anarquistas o tú saber qué tipo de como gente. para jalarlos a ellos, exacto, ¿no? Y jalarlos al evangelio, pero, o sea, eso es... Pero tú ves la vida que ellos llevan y se asemeja más a los que están fuera del evangelio. Sí, sí, sí. ¿Me explico? O sea, que eso ya no es como un pretexto. Exacto. No, O sea, me gusta no tanto esa significa- música que pues ya encontré el pretexto para seguirla escuchando. Luego les digo el nombre de la banda para que... Ahorita me acordé de cuando Pablo fue a los griegos, ¿no? Que pues ya ves que tenían ídolos por todos, dioses por todos lados, ¿no? Y que llegó él diciéndoles que pues les iba a hablar de ese dios desconocido, que cuando iba él en camino vio que decía al dios no conocido, un altar, ¿no? Al dios no conocido. Entonces él les llegó por esa parte, ¿no? Por los dioses. Pues yo les vengo a hablar de este dios que ustedes no conocen. Yo no se los voy a enseñar. Es una forma de entrarle al ambiente en el que ellos estaban, pero sin caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Sino más bien es como abrir la brecha para que escucharan la palabra. Igualmente a los que pues, no tienen eso, pues les habla de esta otra forma. ¿Claro? Sí. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciáramos cosas malas, como ellos codiciaron, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarlos a ustedes, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, y nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren, Israel, según la carne, a los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Clarísimo? Está un poco confuso
porque no hemos visto el Antiguo Testamento. Cuando Dios los liberó al pueblo de Israel de Egipto y de Faraón, ¿recuerdan o han visto alguna película de Moisés? ¿Cómo abrió el mar? Y todos pasaron por en medio del mar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Bueno, él les estaba refiriendo todo esto, Pablo, haciéndole como que hicieran memoria de lo que viene ahí en la ley. Por eso les dice que no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, o sea, se refiere a todas aquellas personas de aquella época, o sea, desde Moisés, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ¿conocen la brisna, esta cosa, cuando están cerca de una cascada? ¿La brisa? ¿Qué sienten? Sí, la lluvia de agüita. Como agüita muy finita. Bueno, ellos cuando pasaron, pues obviamente fueron mojados por esa brisnita, por esa lluvia muy, muy delgada. Ese fue el bautismo. O sea, Dios los estaba bautizando o como borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Sí. Luego les dice en el 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Ellos no tenían la opción de cosechar porque iban a andar caminando por todo ese desierto, sino que Dios lo que les mandó fue el maná. El maná caía caía más bien del cielo en forma como de hojuelas, como de cornflakes o como de avena. Ellos debían recolectar esas hojuelas, molerlas y después cocinarlas y hacer un pan. Eso era lo que comían. Lo que dice ahí es que es un sabor como a miel o algo similar. O sea, tan buen alimento era que pues digo, nadie padeció de anemia ni mucho menos, o sea, estaban bien. ¿Sí vamos bien? sí. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cada vez que todos ellos, todo este pueblo tenía sed, pues empezaban a quejarse amargamente. Y entonces Moisés pues oraba a Dios y Dios le decía, golpea esa roca. Y entonces golpeaba la roca y salían borbotones de agua y entonces todo el pueblo podía beber. Todos bebieron de esa misma agua, nadie bebió de otro lado. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Y aquí lo que hace la semejante es que esa roca era Cristo. Dice el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, o sea, de la mayoría no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, se murieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Porque, como les decía, tenían sed y empezaban a murmurar en contra de Dios, o sea, hablar cosas malas en contra de Dios, en contra de Moisés. Comían maná y ellos otra vez maná. ¿Se saben el chiste ese por qué tienen los chinos los ojos rasgados? No, Pues otra vez a los. Y entonces estaban hartos, imagínense, hartos del alimento que les daba Dios. Es como nosotros estar hartos de lo que leemos en su palabra. Si ay, quisiera, pues, no sé, más acción, aventura, misterio. O también hartos de tu vida, ¿no? Por ejemplo, que no te salen las cosas y pues No, porque eso es lo que da Dios. O sea, el ya. maná es el alimento que daba Dios. Entonces esa es la palabra. Sí, que algo que digas. Y como ellos empezaron en esa actitud de murmurar, de quejarse y eso, empezaron a caer muertos. Uno, por ejemplo, quisieron comer carne y Dios les mandó aves y comieron hasta que se atracaron, o sea,
Y después de esto llegaron muchas serpientes y los picaban y muchos morían. De ahí se construyó, no sé cómo se le llama esto, pero es el símbolo de la Cruz Roja, ¿no? de la medicina en sí, La medicina. que es una serpiente entrelazada En un madero. No, sí, es un báculo, no sé, como un spa. que al final de cuentas lo que se convierte, bueno, a ella le dijo a Moisés que lo levantara. Entonces, todo el que fuera picado, cuando pusiera sus ojos en eso, iba a sanar. Así les pasó a ellos. Otros fornicaron. Inmediatamente después de que salieron, empezaron a tomar, a festejar, mientras Moisés subía al monte a hablar con Dios. Estos se pusieron a jugar y se construyeron un becerro de oro. O sea, imagínense, o sea, todo lo que Dios le dijo, ellos lo desobedecieron casi de inmediato. ¿Sí? Sí. Dice el 7, no sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, o sea, cuando construyeron el becerro de oro. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, lo que les está diciendo. Gracias. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí saben qué es la murmuración? El hablar mal de alguien. ¿Y ustedes creen que su murmuración no la escucha Dios? Sí, cierto. Bueno, todo esto les pasó a ellos, ¿para qué? ¿O como qué? Para que quedara como qué. Como ejemplo. Como ejemplo, como antecedente de que si yo hago eso mismo me va a acontecer a mí. Por eso dice el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí es bien común ya cuando te sientes que vas casi corriendo para el Señor, cuidadito, porque ahí es donde empiezan los resbalones. Dice el 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones las tenemos todo el tiempo. Pero aquí nos dice Dios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea, ¿esto qué significa? Que venga lo que nos venga, lo vamos a resistir. Algo muy común. La verdad, para mí el alcohol me viene X. No me atrae. Pero yo sé que para algunos de ustedes nada más se menciona esa palabra y hasta babita hace, ¿no? O, por ejemplo, la sensualidad para Laurita, o sea, ver chicos sexys pues, no le causa nada. Pero para otras mujeres es tremendo. O sea, cada quien cojea de un pie totalmente diferente. Lo que para mí es, ay, Laurita, por favor, para ella es lo único. Y para lo que a mí es, wow, esto está súper denso, para Laurita puede ser, ¿y a poco con eso te estás desmayando? Por eso dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podamos soportar. O sea, es cuando te presenta lo bueno y lo malo. Tú puedes decidir. Que siempre es así, de hecho. Yo estoy con un grupo de amigos, estamos en Cuernavaca, pero no, en Morelos, pues. Y cada uno tiene su habitación. Y a mí se me mete una muchachona desnuda a mi recámara y a mi cama. Ni modo, hay que entrarle.
¿Es lo único que queda? No, No, tienes No, ¿Cuál es la otra no, si opción? estás firme, que tener dominio estás firme, propio. le vas a decir que no. No, yo creo que lo mejor es lo que dijo Armando. Correrle. Es que ahí está, es bíblico, ¿no? Correr. Salir corriendo. No, ahí, O sea, las dos opciones las tenemos ahí. O lo O tomas. me quedo o me voy. O corre. O sea, que así como llega esa tentación, tengo la otra opción. O sea, no es de que, híjole, ya no podía hacer nada. Eso no es una opción. A expensas de que me digan, a lo mejor maricón, o a lo mejor tonto, ¿cómo dejaste pasar eso? No me importa. O sea, pues yo con quien quiero quedar bien es con Dios. pero ahí tienes que decirle, apártate de mí, Satanás. Por eso les dice el 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. O sea, ¿qué es correrle? Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es pregunta, ¿no? Ajá. Como la copa de bendición que bendecimos con el- ¿sí? Es lo que ustedes hacen, o sea, lo que hacen la Santa Cena. Es la Santa Cena. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dice el 18. Miren a Israel según la carne. Los que comen de lo sacrificado no son partícipes del altar. Aquí, por ejemplo, esta dualidad. Por ejemplo, hay mucha gente que empieza a leer la Biblia, pero sigue yendo a la iglesia católica. Se sigue persinando, se sigue hincando ante los santos. Y piensan que pueden hacer esas dos cosas. Así como cuando yo tomo el pan, la Santa Cena, pues estoy en comunión con Dios. Cuando yo voy y le prendo una veladora a la Virgen y me hinco delante de ella, pues le estoy ofreciendo algo a los ídolos. Y aquí lo interesante y lo más peligroso es que dice que, el 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica al ídolo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Eso está fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Esto es para que lo vayan entendiendo de una vez. Detrás de cualquier santo, virgen o Sí, son pues, ¿qué más? O lo que quieran, Dinero, muchos. hay una potestad muy poderosa de demonios. porque te distraen de Dios. O sea, no. O sea, estamos hablando de potestades, huestes, o sea, como tales, o sea, al servicio de Satanás, pues en tu contra. Entonces, cuando tú haces un sacrificio a ellos, ¿qué te estás metiendo? Pues, ¿O a quién estás invitando a venir a tu vida? a Satanás. A los Exacto, diablos, al diablo, sí. al demonio, algún demonio. Ok, demonios son los que trabajan para Satanás. Diablo y Satanás es uno solo. O sea, es el mismo. Entonces, algún demonio puede entrar en ti. O sea, tú estás teniendo comunión con ellos. O sea, esta parte está seria. Que tiene que ver con, bueno, hay muchas referencias, pero el primer mandamiento, ¿no? Donde dice que solamente hay un Dios y es un Dios celoso. O sea, no podemos andar jugando a creer en Dios y andar prendiéndole veladoras a alguien más. O sea, ¿sí? Entonces, bueno, pues es lo que tú ya dijiste. El 21 dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, eso no se puede hacer. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor?
¿Somos más fuertes que Dios? Somos débiles, por eso no lo vamos a hacer. O sea, no lo tentemos así. Ah, pues me voy en bicicleta a ver a la Virgen de Juquila. O asistir a una misa por quedar bien, por ejemplo, porque a veces eso pasa, ¿no? Que te invitan y dices, ay, pues nada, no pasa nada. Exacto. Pero en realidad estás pues tentando a Dios de esa manera, porque tú debes de serle fiel, firme, ¿no? Debes de ser firme ahí. Alguna vez una tía de Armando dijo que, ¿cómo dijo tu tía Chela? Ay, ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que una vez una tía en una reunión le dijo a mi mamá que pues, porque mi mamá no fue a la misa, ¿no? Católica. Y mi tía le dijo que pues ella no tenía nada que ver el que de repente fuera ahí a acompañar a la familia y hacer las cosas de su iglesia por otro lado. O sea, como que se puede compaginar. Como que lo puedes Sí. combinar. Entonces, pues yo en ese tiempo también me hago que platico con alguien que no era posible, o sea, eso es una barbaridad, ¿no? Y bueno, aquí lo estamos leyendo. O sea, aparte tiene tantas implicaciones que tal vez una muy fuerte es que pensar, o sea, si conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo, ¿no nos basta? ¿Acaso no nos basta? O sea, necesitamos andar buscando otras cosas, ese es el punto, ¿no? Que realmente el problema pues no es Dios, no es Jesucristo, somos nosotros que pues no agarramos la onda, ¿no? No entendemos. ¿Dudas? Dice mi mamá, ella le pone su veladora a los difuntos, de sus parientes que tienen mueren. Ah, ok. Es buen tema ese, igual y ya lo voy a explicar porque también mi mamá tenía esa duda y Creo que no se entendió bien ahorita. ¿no se escuchó? Ok, sí, mi mamá tenía esa duda. Medio cortado. Mi mamá tenía esa duda porque mi hermano cumplió 15 años de que falleció. Entonces ella tenía la duda si podía hacer una oración por él y todo. Bueno, pues ya se explicó que no, pero sería bueno que tiene que ver también con esta duda que tiene mi tía de las veladoras, de las misas, de todo lo que se hace por los difuntos, digamos. Los muertos están. Hay una parte de los evangelios donde le pide Jesús a un joven que lo siga y él le dije, déjame enterrar a mi padre. Y la respuesta que Jesús le da es, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, hay gente que en apariencia tiene vida, pero como no conocen de Dios, están muertas. Esas personas que están muertas al conocimiento de Dios, le lloran a sus muertos, le prenden veladoras, les hacen misa, porque hay una gran duda o una gran incógnita de dónde pueden estar o qué va a pasar, si hay purgatorio o si hay forma de que su espíritu o su alma descanse. Esa es la idea que el mundo nos ha vendido desde siempre. Lo que la Biblia nos enseña es que hay un solo juicio, de la muerte, hay una sola muerte y de ahí al juicio. Nadie anda deambulando por aquí, por esta tierra, no hay una onda de que el espíritu de mi abuelito me está llamando, Que las almas no han o descansado. que las almas están en pena, no hay tal cosa según el conocimiento que la Biblia nos da acerca de eso. La muerte se vuelve como que parte, y en nuestra cultura, como parte de culto. O sea, como que se le da una importancia grande y sobre todo a las personas que ya fallecieron. Uno no entiende, esa es la realidad, la razón por qué alguien tan joven, con no sé, con cosas promisorias por hacer o se vaya. Pero al final de cuentas es la voluntad de Dios. Y Él así lo decidió. Entonces, como cristianos, es aceptar esa realidad y pues no moverle más. Poner una veladora es precisamente participar o sea, de lo que estábamos leyendo aquí. O sea, porque es pensar que pues esta persona no está descansando y es como tampoco creerle a Dios. Yo por otra parte les puedo decir que yo no tengo certeza si él sea salvo o no. Si él ahorita está en el infierno o está en el cielo. No lo sé. Eso depende de Dios.
pero el lugar en donde él esté está bien, porque es voluntad de Dios. Yo no tengo que meterme en esa parte. Igual con la mamá de mi tía, ¿no? Lo mismo, con cualquier persona que fallece. Ajá, o sea, cualquier persona que fallece, o por ejemplo, cuando alguno de nosotros, algún creyente fallece, para nosotros no es un tema de ¡wujú!, ¿no? Pero nos da paz en el aspecto de que sabemos que está con su creador, o sea, Que está morando con él. que está morando con él, que está habitando con él, que ya le conoció, que está, o sea, está muchísimo mejor de lo que nosotros pudiéramos estar ahorita. Sí. Entonces, ya toca como que madurar esa parte y dejarlo de hacer. O sea, no tiene caso, o sea, es como si se va la luz y prendo la vela, o sea, ese es el único propósito que va a tener esa veladora. Alumbrar ese huequito que tienen ahí, a lo mejor con la foto. De hecho, los católicos tienen la idea de que la veladora es para darle luz en el camino donde esté. Esa es la idea del católico. De hecho, yo lo he escuchado de mis tías que son católicas, que la veladora es para darle esa luz y que tenga un camino iluminado y donde quiera que esté acompañado de esa luz. Pero pues eso no es bíblico, o sea, eso no viene de la Biblia. Y por ejemplo, con relación a... ¿Cómo? Para que su espíritu encuentre la luz allá. Exacto, Sí. eso lo dice. Por ejemplo, nosotros que aquí en México tenemos esta cultura del Día de Muertos, tiene que ver también con lo que acabamos de leer de la idolatría. Cuando uno pone pues la ofrenda, ¿no? Y que le pones qué es lo que al difunto le gustaba comer, la fruta y todo esto, pues en realidad estamos poniendo un altar para alguien que no está y la creencia, porque de aquí bíblicamente no hay absolutamente nada, la creencia que nos han vendido pues es que vienen los niños, las almas de los niños, que vienen las almas de los adultos a llevarse el aroma, ¿no? De la comida, de todo esto. Entonces, en realidad, si uno sigue creyendo esas cosas, detrás de todo eso hay un espíritu que no es el de Dios, por supuesto, como ya lo vimos, que es un idólatra. Entonces, hay un espíritu ahí de maldad, porque en realidad nos está engañando y nosotros seguimos pensando que si hacemos nosotros esas cosas, pues no le estamos creyendo a Dios. Estamos creyendo todavía en esas tradiciones de que va a venir el difunto y va a llevarse ese aroma, ¿no? Y va a venir a visitarnos y todo esto que es lo que implica el Día de Muertos, ¿no? Entonces tiene que ver con la parte de la idolatría y también tiene que ver con la parte de que no le estamos creyendo a Dios, porque en el pasaje que fue el de Lázaro, donde le dice que no pueden pasar del cielo, bueno, lo dice con otras palabras, ¿no? Que del cielo no pueden pasar al infierno ni del infierno al cielo. O sea, está hablando claramente de que no hay salida, o sea, te vas al cielo, te vas al infierno, no hay salida y no hay de que viene el espíritu a visitarme, ¿no? Más o menos, o bien. Sí, está bien. Más, Fidel. ¿Alguna duda? No sé yo muy bien, medio cortada, pero sí entendimos el concepto. O sea que no. Es que medio se corta la plática. Sí, había un poco de mala señal hoy. Ajá. ¿Ah, sí? Mala señal. No se haga. ¿Dudas, no? Sí, ya le entendí. No, No, ya está bien, gracias. Dice, hagan todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que les ponga delante coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios,
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio bien, sino el de muchos para que sean salvos. Nuevamente este dicho, ¿se acuerdan? Sí. Lo leímos en el 6:12. ¿Qué dice el 6:12? Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ajá. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí otra vez viene esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ustedes qué entienden con eso? Que todo es bueno, digo que no todo es, que todo puede hacer uno, pero no todo es bueno, y ahí vamos a ver qué es de Dios y no es de Dios. Lo de Dios es lo que edifica, y lo que no es de Dios, pues apartarlo. Así es. ¿Se acuerdan que les había hablado de la ciudad de Corintios, que era una ciudad pues bastante difícil? Es como si viviéramos en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda, o sea, es una ciudad de excesos, en todos los sentidos. Está cortando. Las Vegas, ¿ubican? Entiendo perfecto. ¿Saben cuál es el otro nombre que tiene Las Vegas? No. La ciudad del pecado. La ciudad del pecado. Es la ciudad del pecado. La ciudad de los vicios. De los vicios. O sea, es una ciudad de excesos. Todo lo que ustedes quieran, ahí lo pueden conseguir. Pero todo lo malo, ¿no? Todo. Todo lo Hasta lo bueno. bueno también, ¿no? Porque hasta lo bueno también a veces no te conviene. Entonces, Corinto era una ciudad algo así. O sea, había de todo. Y tenían esta frase, todo me es lícito. Por ejemplo, ¿qué opinan de la homosexualidad? ¿Está bien? No. No, Es basura. Pero para esta sociedad, ¿está bien? Sí. Sí, para esta sociedad está bien. Para esta sociedad, está bien. sí, ya se casan. ¿Qué opinan de la pederastia? O no. ¿Está bien o está mal? Malo. Muy mal. Está muy mal. Para esta sociedad, ¿qué opinan de la pederastia? Está mal. Que está mal también, pero bueno. Para esta sociedad en unos Esta años, sociedad hace algunos años pensaba que la homosexualidad estaba mal. O sea que así como vamos como sociedad, en algunos años la pederastia probablemente sea una preferencia sexual. Sí. O sea, todo me es lícito. Aquí lo que utiliza Pablo es esta frase que tenían los corintios, y le hace esta pequeña aclaración. Dice, todo me es lícito, pero ¿qué? No todo conviene. No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí, por ejemplo, en esta sociedad hay una frase que ya se hace muy común entre los jóvenes. Se llama YOLO. ¿La conocen? YOLO. Es un acrónimo en inglés. ¿Qué es yo? You only live once. O sea, la traducción sería, solo vives una vez. Y entonces los chavitos pues, se lanzan del paracaídas gritando YOLO. Se meten en relaciones promiscuas diciendo YOLO. Se trepan a edificios sin cables, sin amarres, diciendo YOLO. O sea, toda esa parte es como, órale, nada más vivo esta vez y hay que vivir la vida intensamente. Esa es la característica del joven hoy en día. Quiere acabarse el mundo antes de los 17 años. O sea, quieren vivir, vivir, vivir. Y prácticamente es esto mismo. Ok, chavo. Entiende. Todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Alguien hace esto? Nosotros lo No. probamos. O sea, tú le das galletas a Armando porque... Bien. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto acuérdense que, bueno, en el entendido que muchas de esas personas que creyeron eran judíos. Entonces los judíos tenían prohibido comer cierto tipo de alimentos. Entonces tú llegas a la carnicería, deme medio, ¿y eso qué es? ¿Cochino o res? Aquí en la libertad del Señor les dice, coman. O sea, no pregunten, coman. ¿Sí? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, de Él es todo. Dice, si algún incrédulo los invita y quieren ir, por ejemplo, vamos al bautizo de la hija de Lalo, ¿no? Ahora, yo voy por Lalo, la verdad, ¿no? Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Es moronga? ¿Tiene moronga? ¿Tiene sangre? Yo no sé, lo mataron al res, le cortaron el pescuezo y se salió la sangre, o la ahorcaron. Desahogado. No voy a preguntar eso. O sea, yo sé que no debo tomar sangre. Yo sé que no voy a comer de ahogado. Pero si te lo dieron, Yo no sé cómo está, o sea, yo no sé cómo murió, cómo lo prepararon. Me lo sirven. Yo no voy a preguntar. y no pasa nada. Y no pasa No es nada. pecado. No, No, porque no vamos a andar no hay averiguando, conciencia, no hay esa exacto. conciencia. ¿Qué aconteció cuando lo sabes? Dice, mas si alguien les dijera, hey, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? O, hey, ¿esto es moronga? No. No lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí estamos claros en esto? ¿O más o menos? Sí. Por ejemplo, yo les invito un vaso de agua, ¿no? ¿Se la toman? Sí. Ok, y si de repente ven que el agua la saqué del tanque del baño, No. Ya no, no me van a decir nada, ¿o sí? Si no van a estar así de, ay, híjole, ya se me quitó la sed. Entró la conciencia en mí. Entró la conciencia de que algo es malo, o sea, de, oye, esto no te lo comas. Sí, porque O sea, mientras no sabíamos, ay, qué rica está la agüita, está con de sabores de tamarindo. a mí me pasó el domingo que agarré un café en la congregación. Yo no le pongo azúcar, pero de las nuevas tazas. Y el que tomé traía azúcar. Y dije, ay, no es mío, pero pues ya qué, o sea, no iba a- Pero entra como tu conciencia ahí. O sea, de inmediato algo. como que sientes, pero pues no, yo luego pensé, pues no pasa nada, o sea, no me vuelve a penetrar, o sea, un hermano tomó de ahí. Bueno, la conciencia espiritual es todavía peor. Porque en eso sí hay pecado. Hay como hay. ¿Qué pasó, Fidel? ¿No escuchamos? Es que Manuel también se tomó un refresco de un cliente que iba fuera de él. Y ya supo sus secretos. No, pero a mí la conciencia espiritual, como No, sí, o sea, en este caso, nosotros tenemos una conciencia espiritual. No sé, con lo que les decía desde hace rato, a partir de que empezamos a leer la Biblia, ya todo empieza a pasar como por un filtro. Vemos un programa de televisión y dices, no, esto no lo dice la Biblia, ay, esto es mentira por esto, o sea, como que todo lo empiezas a juzgar desde esa óptica, desde esa parte. Asimismo, yo, por ejemplo, a mí no me gusta bailar, no se me hace algo digno, o sea, de un cristiano. A mí, esa es mi conciencia, ese es mi parecer. Pero yo sé que a lo mejor hay gente que sí le gusta. Entonces, ahí vamos a entrar en una disyuntiva. O sea, hay una conciencia. Esta persona que baila está inconsciente, no hay pecado. Yo que tengo conciencia de que eso está mal para mí, entonces si yo bailo, pues estoy pecando. ¿Me explico? Sí, porque tienes conciencia de Exacto. eso, o sea, tú lo ves mal, o sea, tú lo ves que no es de honra, ¿no? Así es.
¿Sí vamos más claros en esto? No porque sea pecado, o No. sea, eso también es bien claro. O sea, Es, por ejemplo, lo que decía hace rato Armando, con las ofrendas del Día de Muertos, pues como el espíritu no se comió nada más que se llevó el aroma, queda un resto de comida. ¿Y qué se hace con esa comida? se comparte. De hecho, se te iba a comentar porque mi abuelita tiene la costumbre de repartirla entre todos. Es compartir. Sí, Imagínate, yo por ejemplo, tengo una tía que hace lo mismo y pon tú que es 2 de noviembre O 31. y el 6 de repente hay mole. Pues ya pasaron varios Entonces yo dije, esto viene del altar. No me lo como, o sea, ya entró la conciencia en mí. Pero si de repente se me va la hebra, ay, molito. Pues sí, ya no tiene. Pero si mi papá me dice, ah, lo trajeron, ay, gracias, pa. Pero ya no, gracias. Por la conciencia. Pues sí. De hecho, eso pasó porque a nosotros creo que mi hermana nos trajo algunas frutas y me dijo, te la manda mi abuelita de lo que repartió. Y yo la verdad es que no me lo comí, o sea, le dije, está bien, gracias, pero no, yo por conciencia dije, no, o sea, no, me acordé de esto que acabamos de leer y dije, no, o sea, no, esto es algo que fue para los ídolos, yo francamente mejor no. Es por cuestión de conciencia. Si ella hubiera llegado frutita, ah, venga, Pues sí, como nosotros. no lo relaciones. ¿Quién no está de acuerdo? Patrón, Que hable ahora o lo apedreamos luego. Que diga por qué. ¿Por qué, tío? quieren que se haga la misma acomodo. ¿Cómo? No. ¿Qué pasó, tío? Yo ni he hablado, me tontero. Ya le echaron. Dicen que no están de acuerdo en eso. De que, pues, que sea malo. Dice que no están de acuerdo en que sea malo Comerse la comerse la fruta de los altares. A ver, va de nuevo. Y dice don José, regalos días. Pero le digo, es que ellos quieren, a lo mejor, que la Biblia se acomode como ellos dicen. Y eso es lo que les digo y ahí está la... Ok, entendemos. Va a aparecer porque son cosas que Dios está diciendo y a mí, si me prohíben algo, no me va a aparecer, o si no, es lo primero. Es que, o sea, yo entiendo esa parte. Hay, o sea, yo por ejemplo vengo de una cultura en donde el desperdicio no existe. Vean los resultados. Todo te gusta. No, o sea, todo te lo acabas. Porque quien padeció hambre es pues, casi pecado desperdiciar. ¿Me explico? Sí. Ahora, aquí lo que yo no estoy diciendo es que comer la fruta del altar sea malo. Yo de lo que estoy hablando es de la conciencia. Como el ejemplo que les di que les di agua del tanque del baño. Antes de que ustedes supieran de dónde yo la obtenía, se la tomaban bien. Le agradeces. Pero si ya se enteran de dónde la tomo, entra la conciencia y van a decir, esto me hace daño, esto me pudiera afectar el estómago. O sea, entran muchas cosas. Incluso se genera un malestar en la persona. Sí. En la parte espiritual sucede lo mismo. En la parte espiritual son realmente muy pocas las cosas que Dios nos prohíbe. Con respecto a esta de las prohibiciones, nos prohíbe tomar sangre. O sea, ya no tomamos sangre, ya no comemos moronga. Esa es la decisión que pues tomamos si queremos seguir, ¿no? Porque así lo dice la Biblia. Hay otra que dice que ya no voy a comer de ahogado, o sea, un animal que no murió degollado, sino que murió ahorcado. ¿Ok? Otra, que no me voy a circuncidar. O sea, que si yo llego a Cristo sin circuncisión, pues así me quede. No pasa nada. Y de fornicación, que no voy a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esas son las 4 prohibiciones que, digamos, como que la premisa mayor que tenemos aquí. Entonces, hay cuestiones de conciencia.
por la conciencia de lo que estábamos hablando. El ejemplo que yo les ponía era el ejemplo de los altares. Es algo, y acabamos de leerlo, que está sacrificado a los ídolos, que está sacrificado a los demonios. Y si yo participo de ese altar, pues me hago uno con él. Eso era lo que estábamos viendo antes de llegar a esto. Sabemos que la fruta es fruta, no tiene nada. Pero si en mi conciencia alguien me dice, oye, esa fruta estaba en un altar y fue sacrificada a los ídolos, yo lo que voy a pensar es, me voy a contaminar espiritualmente por eso que está ahí sacrificado. ¿Me explico? Sí, no es una cuestión de la fruta. De hecho, agregando un poco de lo que pasó, cuando nos dieron esa fruta, ahí la dejamos y Camila agarró como una manzana o algo, ya no me acuerdo. Y Laura me dijo, oye, está comiendo una manzana. Y yo le dije, déjala, o sea, porque esto es por una cuestión de conciencia. Ella simplemente agarró una manzana. O sea, es así, para ella no causa ningún problema porque pues no sabe ni de qué se trata, ¿no? Para uno sí por la cuestión espiritual, ¿no? ¿Ya más claritos o no? Sí, está bien. No contestó tu tío. Tío, ¿tienes todas las dudas? No. Ya no pregunto. Pues entonces le paramos hasta aquí. Bueno, en el 31, nada más para terminar, dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, en este caso, por ejemplo, tu tío dice, no le veo nada de malo, me lo como para la gloria de Dios. Adelante, su conciencia está libre de esto. Sí, O sea, no se lo voy a prohibir yo. No. Si él dice, no estoy de acuerdo, adelante, señor, cómase todo el altar si gusta, si su conciencia así se lo dicta. O sea, todo lo vamos a hacer para gloria de Dios. Dice, no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Sí? Sí. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué? Está leyendo el 11, pero ya no vamos a seguir ahorita, ¿no? No. Ya la próxima clase. Y fíjate que nada más a lo mejor, ahorita me acordé de otro ejemplo que tiene que ver con el vino, que digamos que es más común o más popular el ejemplo, ¿no? Entre todos. De repente en reuniones hay familiares bueno, a mí en lo personal no me invitan porque saben que no tomo, entonces ya por default ya no me invitan. Pero de repente dicen, oye, ¿quieres una cubita? Y sabiendo que esa persona es alcohólica, ¿sí? Y aún así te lo ofrecen. Entonces ya uno se cuestiona por qué hacer eso, sabiendo que eso trae cuestiones muy delicadas. No le vas a quitar lo alcohólico, pero tampoco se trata de cooperar para que se emborrache y para que haga ahí un desastre con su familia, ¿no? Entonces, eso también es otra parte, que por conciencia uno se abstiene de... A lo mejor a mí me gusta una cerveza si tú quieres, pero pues prefiero mejor no tomarla por conciencia, preocupándome porque quien está ahí conmigo le gusta el alcohol, ¿sí? Entonces, yo no le voy a quitar lo alcohólico, pero yo no voy a ser partícipe de promover que tome y que se emborrache, que posiblemente pueda tener un accidente, que posiblemente maltrate a su familia en su casa, es decir, tantas cosas que pueden ser. Eso también es por conciencia, uno lo evita, ¿no? Lo debería evitar. En este caso, bueno, el agradar a los otros no significa que, pues, obviamente complazcamos todos los deseos. Es, por ejemplo, el ejemplo más claro en esto es una boda. Pocas bodas están diseñadas para celebrar a los esposos. La mayoría de las bodas es para agasajar a los invitados. Una boda donde no hay chupe no es boda. O sea, estuvo reaguada. Ni música había. Y la gente se enoja. Pero en realidad la gente va porque quiere acompañar. O sea, ese debería ser nuestra mentalidad. Nosotros como invitados, agradar y agasajar a los novios.
no es esa situación que sucede. Y era tanta la ignorancia que hace muchos años en la boda que no había muerto, no era boda. Se soltaban los balazos. En la fiesta de Camila de los 3 años, un tío de Armando pidió que hubiera cerveza y era una fiesta de niños. O sea, y estaba pidiendo explicación de por qué no había bebida. Y era una fiesta de niños. Exacto, porque estamos acostumbrados a agasajar ese tipo de placeres que pues no tienen que ver. Aquí el agradar a los demás se refiere más bien entre nosotros como hermanos en Cristo. Sí. O sea, Fidel, ¿qué te sirvo? ¿En qué te puedo ayudar? No sé, no tienes coche, pues te doy uno de los míos y ahí luego vemos, o sea, no sé, yo vivo por el otro, esperando, y yo sé que así no lo voy a recibir lo mismo en algún momento. Sí, de otra persona, de hecho, No lo sé. de la misma, de hecho. No lo sé, pero bueno, va más enfocado a esa parte, o sea, todo lo que hagamos tiene que ser para gloria de Dios, todo, nuestro trabajo, nuestra comida, nuestra bebida, todo que sea para glorificarlo a Él. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿Entendimos lo de la conciencia? sí. Y fíjense que les voy a platicar algo que no están viendo ustedes ahí en la pantalla, pero la semana pasada Camila y Romina sobre todo estuvieron súper inquietas, a lo mejor escucharon ahí en los audios cómo estuvieron muy inquietas porque aquí pasan 5 horas prácticamente con nosotros. Entonces, pues ahorita llegamos y la sorpresa es que Daniel, donde tomamos la clase, pues prácticamente lo hizo ahí como área de juegos de los niños, les puso un tapete de estos de foamy grueso y les puso una pantalla para que vieran películas. Entonces, el punto no es la tele, el punto no es el colchón que puso ahí para que se acostaran ahí, para que se sentaran, el foamy, o sea, eso es algo muy importante, pero lo que hay detrás de todo es que él quiere que ellas estén cómodas y nosotros, si se fijan ahorita, no hemos tenido dificultades con ellas porque son unas niñas. Entonces realmente él está pensando en nosotros, adecuó todo un cuarto para que ellas puedan estar ahí jugando y no se sintieran tan agobiadas, pues, porque siendo niñas 5 horas es muchísimo tiempo estar aquí. Entonces esa es la parte de preocuparse por los demás y obviamente es la parte que uno valora. Cuando uno lo haga o lo hagamos entre nosotros mismos, esa parte va a hacer que incluso uno se sienta muy bien, que uno se sienta atendido, y así lo debemos de hacer unos con otros, ¿sí? Que realmente antes de pensar en que a lo mejor Daniel, híjole, ya vinieron las niñas a hacerme aquí su desbarajuste, al contrario, o sea, se preocupa por esa parte y uno agradece mucho, ¿no? Entonces, y los resultados se ven, pero es esa parte de preocuparse por el otro, y obviamente eso nos permite a nosotros, ya como adultos, pues aquí tomar la clase y no estar distraídos mucho tiempo con los niños. Ajá. Está bien. Muy bien. Está bien, pues vamos a orar. Gracias, bendito Dios, siempre tu palabra nos alienta, nos conforta y sobre todo nos alimenta. Que este alimento, Señor, pueda entrar rápidamente en digestión y pues el propósito por el cual tú nos hiciste hoy entendidos de esta palabra es para ponerlo en práctica. Que de verdad no echemos en saco roto lo que estamos escuchando, que podamos ver crecimiento, Señor, en cada una de las personas que estamos aquí reunidas, que venga una preocupación santa, sana, de entender cuál es mi situación, cuál es mi condición en este momento a nivel espiritual, que esta nuestra libertad no sea juzgada por otros y tampoco nosotros abusar de ella, sino tener todo a tu servicio, Señor, como tú dispongas, como tú digas, como tú hables, como tú quieras actuar en nosotros, que tu Santo Espíritu sea quien siempre nos hable, nos haga partícipes de pues toda buena obra, Señor. Y si no es así, si no es nuestro tiempo, igualmente asegúranos que no estamos nosotros queriendo hacer cosas por nuestra propia voluntad. Te pido que guardes cada una de las vidas, Señor, de los que estamos aquí reunidos
Como Jesucristo así pedía por sus pequeñitos. Aquí estamos, Señor, todos nosotros, tus pequeñitos, para que todos los que se te fueron entregados no pierdas a ninguno y por el contrario podamos, independientemente de nuestro conocimiento, nuestra capacidad intelectual o lo que pudiéramos nosotros poner como pero, no sea tal, Dios, y podamos entender tu palabra de una manera clara, que podamos llevarla a cabo y pues no solamente ser cristianos de dicho o de nombre, sino de hecho, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Daniel. A ustedes que escuchan. Gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego. Hoy tuvimos casa llena. Había mucha gente, pero no sale. No, pues salen todos. Te toca salir a cuadro, amigo. ¿Quién está allá atrás? Estoy Ya cambiamos escenografía. muy bien. Cuídense mucho, que estén bien todos. Llena.